Nadie estaba preparado para escuchar lo que se reveló en Palacio. Lo que vas a descubrir ahora explica por qué este anuncio podría cambiar para siempre el rumbo de la monarquía. La tensión escalaba minuto a minuto y las miradas decían más que cualquier palabra. Antes de continuar, respira hondo, toma un sorbo de agua y permite que tus pensamientos acompañen lo que está a punto de desarrollarse. La familia de William difícilmente podrá hallar paz. Y lo mismo ocurre con Lar Moon, mientras la verdad siga oculta. Hoy se alzó una voz inesperada sobre su padre, revelando por qué este instante era tan especial. No se trató de un largo discurso, sino más bien de la primera ola silenciosa pero poderosa, rompiendo el muro de silencio que había resistido durante generaciones. Las cámaras captaban rostros aparentemente serenos, aunque tras esa fachada se escondían heridas no cicatrizadas, temores y cálculos largamente reprimidos. Los acontecimientos actuales podían modificarlo todo, desde la sucesión hasta el legado de la corona. La gran pregunta seguía resonando en el aire. Unos hablaban de enfermedad, otros de muerte, otros de una posible abdicación. Sin embargo, ninguna de esas teorías preparó al pueblo para la verdad que se desplegaba frente a sus ojos. Las cámaras mostraron al príncipe William, con la mandíbula apretada y el gesto endurecido. A su lado, Kate permanecía en silencio, con una chispa enigmática en su mirada. El rey Carlos se veía frágil, debilitado y distante, mientras la reina Camila brillaba por su ausencia. Ese silencio lo decía absolutamente todo, y la declaración siguiente lo confirmó. La grave enfermedad del rey Carlos, ocultada durante meses, ya había superado todo control. Lo impactante no era únicamente la tragedia personal. Al mismo tiempo, la familia real anunciaba una nueva iniciativa, no encabezada por Carlos, sino impulsada por William y Kate. El proyecto llevaba el nombre de la difunta princesa Diana, y no era solo un homenaje simbólico, sino una transferencia de poder no oficial, aunque evidente. Mientras el viejo orden se derrumbaba, la nueva generación tomaba el mando sin pedir permiso. La prensa internacional hervía de titulares, y en los pasillos del palacio comenzaban a fracturarse las alianzas más frágiles. Secretos enterrados durante décadas salían a la luz, y la misteriosa desaparición de Camila intensificaba la tensión. No se le veía junto a Carlos, no hablaba en televisión, ni siquiera se mencionaba su nombre en la declaración oficial. Esa ausencia era tanto personal como política. En una monarquía obsesionada con la imagen pública, quedar al margen resultaba más contundente que cualquier discurso, y en los corredores del palacio los rumores volaban. Algunos aseguraban que Camila se había retirado a su refugio privado, lejos de cámaras y ceremonias. Otros afirmaban que había sido apartada de la estrategia mediática por decisión interna. William y Kate trazaban una nueva frontera de poder, y un Carlos debilitado ya no podía protegerla. La salud del monarca se convertía así en catalizador de un nuevo orden. La iniciativa Diana no era solamente un tributo al pasado, sino también una jugada política estratégica. El pueblo nunca olvidó a Diana, la reina de corazones. Que William y Kate utilizaran su nombre para moldear un programa de modernización de la monarquía era una palanca perfecta. A ojos de la opinión pública, Camila quedaba nuevamente en la sombra, mientras la memoria de Diana resplandecía con más fuerza que nunca. Fuentes cercanas revelaban que Camila había rechazado la iniciativa y que esa oposición pudo sellar su destino.
Con un Carlos debilitado, ella perdía protagonismo. En cambio, William y Kate emergían serenos, elegantes y oportunos. Ya no eran simples herederos, sino guías de un nuevo capítulo real. La iniciativa Diana abordaba asuntos contemporáneos, desde la salud mental hasta la cohesión comunitaria y la influencia global. Cada mensaje evocaba la memoria de una mujer que la Casa Real quiso borrar, convertida ahora en un símbolo irreemplazable. Era, al mismo tiempo, un homenaje directo y una advertencia sutil a las fuerzas conservadoras. El momento era impecable. La popularidad de Carlos caía, Camila perdía apoyo y Harry permanecía en silencio. En medio de ese vacío de poder y afecto, William y Kate aparecían con toda su fuerza. El pueblo los recibía no como simples herederos, sino como salvadores, símbolos de una monarquía reinventada. Tras las cortinas del palacio, se revelaba una verdad innegable. Aunque Carlos dio su aprobación, la decisión no había nacido de él de manera activa ni sincera, sino bajo presión. El verdadero impulsor era el príncipe William, y la propia Kate redactó gran parte del discurso oficial. No se trataba solo de un deber real, sino de una afirmación personal y estratégica. En un plano más profundo, la historia anunciaba una transición inevitable, del silencio a la acción estratégica del duelo, de la sombra discreta al centro absoluto de atención. En muy poco tiempo, el futuro de toda la monarquía daba un vuelco inesperado, y William y Kate no se quedaban esperando a que la corona simplemente cayera en sus manos. Subían al trono de manera simbólica, mientras la generación anterior, impotente, observaba cómo se desmoronaba el orden que había intentado preservar. En medio de aquel discurso solemne, el nombre de Diana resonaba como una ola poderosa, sacudiendo los cimientos más antiguos del palacio. Aquella mujer que en su día fue borrada de la historia, cuyo nombre, imagen y legado habían sido eliminados con meticulosidad, regresaba ahora al centro de una nueva era. No volvía en carne y hueso, sino en su legado, en la fuerza de su memoria y en la influencia que impregnaba cada rincón de la dinastía. La llamada Iniciativa Diana no era un símbolo vacío. Se trataba de una estrategia meticulosamente tejida, dirigida al punto más vulnerable de la monarquía, el mito de la unidad. William y Kate no solo recordaban a su madre, convertían ese recuerdo en un arma política afilada. Cada palabra, cada gesto evocaba su fragilidad, su empatía inquebrantable y también su rebeldía inconfundible. Antes de seguir leyendo, haz una pausa breve. Respira profundamente, relaja la vista de la pantalla y deja que tus pensamientos se aquieten por un instante. Así podrás seguir absorbiendo la intensidad de esta historia con más claridad. La reacción pública no tardó en estallar. Las redes sociales se llenaron de antiguas imágenes de Diana, escenas cotidianas cargadas de vitalidad. Diana tomando la mano de enfermos de SIDA, desafiando con valentía a los paparazzi o llorando en entrevistas que aún hoy conmueven. En paralelo, la figura de Camila se convertía en el centro de atención, pero de forma negativa. Recordaba al pueblo un capítulo doloroso del origen de la pérdida, un contraste total con la imagen de la reina de corazones. El pueblo no olvidó, y ahora ni siquiera la propia familia real podía apartar la mirada. Carlos, con el corazón cargado de recuerdos y culpas, entendía el significado profundo de este giro. La mujer a la que un día traicionó se había convertido, paradójicamente,
en la única llave capaz de sostener la legitimidad del trono. Su recuerdo trascendía a la propia institución. En los pasillos del palacio, retratos de Diana volvían a colgarse discretamente, actuando como recordatorios silenciosos, pero firmes de lo inevitable. Los proyectos benéficos que ella había impulsado se reactivaban, y los ideales que defendió volvían a ocupar el centro de la agenda pública. Diana ya no era solo un recuerdo lejano, se había transformado en un movimiento, una fuerza intemporal que atravesaba generaciones. Mientras tanto, Camila veía cómo su posición se desmoronaba poco a poco. Durante años, había trabajado con paciencia para construir su imagen, ganando simpatía, recibiendo indulgencia de la prensa y llegando incluso a ser reconocida en la coronación de Carlos. Pero todo se derrumbó en un instante. La iniciativa Diana irrumpió como un huracán, arrasando con toda la influencia que Camila había acumulado con tanto esfuerzo. Ya no se la mencionaba en los discursos, su papel desaparecía y su prestigio se desvanecía a ojos del público. En la dura arena política de la monarquía, ser percibida como irrelevante resultaba aún más peligroso que ser odiada. Fuentes cercanas a Clarence House revelaban que Camila se había opuesto desde el principio a la iniciativa. Percibía aquel proyecto no solo como el retorno del fantasma de Diana, sino como la demolición calculada de la imagen que ella había intentado labrar durante décadas. Llegó a advertir que el pueblo se sentiría desconcertado. Incluso amenazó con ausentarse de ciertos actos, pero sus palabras fueron ignoradas. Carlos, demasiado debilitado, no pudo resistirse y terminó cediendo. William avanzaba con firmeza y Kate hablaba al mundo con serenidad, mientras Camila quedaba reducida a la sombra de su propia historia. La prensa captó enseguida la señal y los titulares comenzaron a evitar su nombre. Los actos públicos transcurrían sin su presencia y el pueblo empezaba a verla como un detalle sobrante. Incluso sus aliados más fieles se retiraban en silencio, susurrando sobre una inminente era post-Camila. Para una mujer que había librado una guerra tan larga, aquello era la derrota más cruel. El trono por el que había luchado se convertía ahora en un peso devastador. El pueblo ya no sentía ira, solo indiferencia. Camila había dejado de ser el centro del poder. En contraste, William y Kate emergían como los arquitectos de una nueva era, herederos del legado de Diana y responsables de reescribir la historia de la familia real. Carlos, en cambio, permanecía solo, no solo como rey, sino como un hombre atrapado en el peso insoportable de su pasado. El último comunicado, cuidadosamente redactado, lo dejaba vacío. No revelaba únicamente la verdad sobre su enfermedad, sino también una maniobra política que él no había controlado. Personas cercanas confesaban que pasaba noches en vela, debatiendo con consejeros y atravesando momentos de dolorosa reflexión. De cara al público, mantenía la calma, pero en su interior se libraba una tormenta imposible de ocultar. En lo más profundo de su interior, Carlos comprendía que la verdadera tormenta no estaba en las calles ni en los titulares, sino dentro de su propia familia. La llamada Iniciativa Diana, envuelta en un nombre cargado de simbolismo, transmitía un mensaje oculto que resultaba imposible de esquivar. Durante décadas, el rey había intentado reescribir la historia, suavizar la traición que lo perseguía, cerrar la herida pública y elevar, poco a poco, la imagen de Camila. Pero con un solo anuncio, todo ese esfuerzo se desmoronaba como un castillo de arena.
A ojos del pueblo, Diana regresaba, y lo hacía de la manera más dolorosa, a través de su hijo y de su nuera. La férrea determinación de William y la serenidad firme de Kate encarnaban, una vez más, los valores que Diana había representado. Cada elogio público a la iniciativa se transformaba en un juicio silencioso contra los errores del pasado de Carlos. El refugio de Camila, antes símbolo de constancia, se convertía ahora en un recordatorio de arrepentimiento. Su relación, construida con paciencia durante tantos años, comenzaba a resquebrajarse, desgastada por viejos escándalos y rencores nunca resueltos. En los pasillos se susurraba que Carlos se mostraba cada vez más distante, encerrado en sí mismo, incapaz de encontrar un punto de acuerdo con William. Para el monarca, aquella pérdida no era solo de poder, estaba siendo testigo de la reconfiguración de su legado, no por decreto real, sino por la fuerza de un hijo que veía en su madre una fuente inagotable de inspiración. Por primera vez en mucho tiempo, Carlos se preguntaba si la corona realmente valía el precio que estaba pagando. Mientras tanto, William, silencioso pero firme, ocupaba sin estridencias el centro del escenario. No proclamaba la sucesión, no exigía el trono, pero con pasos calculados se convertía en una fuerza innegable, moldeando el futuro de la monarquía. La iniciativa Diana, bajo su dirección, dejaba de ser un simple homenaje y se consolidaba como un mensaje inequívoco. A partir de ahora, todo seguiría su visión. Los asistentes veteranos de la Casa Real se sorprendían ante semejante transformación. Reuniones que antes presidía Carlos pasaban ahora a estar bajo la dirección de William, y los comunicados oficiales empezaban a emanar de su despacho. Incluso los medios captaron rápidamente este cambio. Las fuentes dejaban de concentrarse en Clarence House para trasladarse a Kensington Palace. Sin ceremonias ni anuncios formales, el mensaje era evidente. El centro de poder había cambiado de lugar. La voz de William, antaño cauta, sonaba ahora con propósito. Sonreía menos, escuchaba más, y detrás de puertas cerradas planeaba con la precisión de un general, no para librar una batalla, sino para recuperar un legado. Su objetivo era claro: restaurar el espíritu de Diana y erradicar los lazos tóxicos que durante décadas habían lastrado a la monarquía. El poder, aunque heredado en paz, siempre exigía un precio. Camila lo sabía y guardaba silencio con amargura, mientras Carlos se desdibujaba cada vez más bajo la sombra creciente de su hijo. Kate, sin haber sido proclamada reina oficialmente, asumía ese rol de manera natural a ojos del público. Su presencia, su firmeza y su seguridad la convertían en el nuevo rostro del poder blando de la monarquía, mientras Camila intentaba sostener su influencia a través de alianzas personales. Kate emergía como líder gracias al consenso y la confianza colectiva. Sus esfuerzos en salud mental, en apoyo a la infancia o en acompañar a quienes sufrían, dejaban de ser simples programas de agenda para transformarse en vivencias reales, impregnadas en el corazón de la comunidad. Era la misma compasión que Diana encendió en vida, ahora reavivada por su nuera. La prensa captó pronto ese contraste. Camila, cada vez más ausente, era descrita como un vestigio del pasado, mientras Kate brillaba con firmeza, erigiéndose no solo como la futura reina, sino como el alma moral de una nueva era. Dentro del palacio, corría el rumor de que incluso Carlos había comenzado a escuchar la intuición de Kate. William la consultaba antes de cada decisión importante, y para el personal de la Casa Real,
Kate ya era el punto de apoyo estable en medio de la tormenta. Para Camila, aquello era un golpe devastador. No solo perdía poder, sino también el centro emocional de la corona. La fe pública, depositada en Kate, sustentada en el legado espiritual de Diana, aceleraba la caída del capital de influencia de la reina consorte. Aliados de antaño se alejaban y consejeros leales cambiaban silenciosamente de bando. Las reuniones de Camila eran canceladas, las llamadas quedaban sin respuesta y figuras clave de su oficina eran desplazadas. Los signos eran imposibles de ignorar. Su ausencia en actos importantes, los retratos retirados de oficinas oficiales, obras benéficas apenas mencionadas por la prensa. El golpe más duro llegó cuando el Lord Chamberlain, su fiel aliado durante años, fue apartado sin explicación. La prensa dejó de interesarse por ella. Hasta las fotografías de sus trajes parecían huecas, vacías de significado. Camila se convertía poco a poco en la sombra de una corona que nunca terminó de encajarle. Cada silencio era un desprecio, cada exclusión, una reprimenda tácita. Lo más cruel era que Camila era plenamente consciente de todo, pero no podía detenerlo. Los muros se cerraban a su alrededor. Incluso su refugio privado, Rey en Wills, que durante años había sido un santuario de intimidad, se transformaba en un foco de curiosidad pública. Ese lugar que antes le ofrecía paz, se convertía ahora en testigo de su soledad y de la demolición total de su influencia. Una mujer de la familia real, atrapada entre pasado y presente, arrastrada por la vorágine de un poder que ya no le concedía un sitio propio. Bajo la calma engañosa del palacio, los movimientos silenciosos comenzaban a abrir grietas imposibles de reparar. Rey I, aquel refugio íntimo de Camila, había pasado de ser una fortaleza de paz a convertirse en un campo de batalla simbólico. Sus muros, que antes parecían inquebrantables, eran atravesados ahora por sospechas y miradas escrutadoras. Los rumores no cesaban. Se hablaba de coches sin matrícula aparcados durante horas, de rostros extraños merodeando en la oscuridad, como centinelas invisibles de un secreto demasiado grande. El verdadero terremoto estalló cuando en Rey aparecieron documentos confidenciales de la realeza. Las preguntas se multiplicaron con rapidez. ¿Por qué estaban allí esos papeles? ¿Quién los había guardado? ¿Y con qué propósito? Algunos decían que Camila los conservaba como una forma de proteger a la familia. Otros, más suspicaces, insinuaban que escondía un secreto tan delicado que el palacio jamás querría que saliera a la luz. El murmullo se intensificaba en torno a supuestas cartas privadas entre Carlos y Camila antes de la muerte de Diana, o incluso notas personales relacionadas con Isabel II. Para Camila, no se trataba solo de una investigación, era la invasión de su último refugio, el único lugar que aún llamaba hogar. Rey I, antaño sinónimo de serenidad y vida sencilla, se transformaba ahora en un escenario de conflicto. Los muros que un día la amparaban se volvían vulnerables, perforados por la duda y la intromisión. Los rumores crecían con cada día que pasaba. Algunos aseguraban que su hijo, Tom Parker, se preparaba para una jugada de poder arriesgada, como si tratara de salvar a su madre de la tempestad. Mientras tanto, Camila se veía cada vez más aislada, y Carlos se diluía dentro de su propio reinado. Seguía sentado en el trono, sí, pero ya parecía más un retrato antiguo desvaído que un soberano con poder real. Todo a su alrededor se movía, las nuevas iniciativas, la resurrección del legado de Diana, el ascenso imparable de William,
el magnetismo innegable de Kate. Y Carlos, en medio de ese torbellino, se limitaba a observar en silencio. Fuentes del palacio aseguraban que no se oponía a los cambios. Al contrario, los dejaba fluir, y algunos incluso decían que se le veía aliviado. Después de décadas de lucha por reconocimiento y estabilidad, aceptaba que el futuro de la monarquía ya no le pertenecía, sino que recaía en William y Kate. Corrían rumores de un pacto secreto. Carlos seguiría siendo rey de nombre, pero el poder real pasaría, poco a poco, a la siguiente generación. Para Camila, aquello era una traición difícil de digerir. Ella había esperado que Carlos la protegiera frente a la ola helada del cambio, pero lo único que recibió fue indiferencia, miradas lejanas y reuniones aplazadas. Cada día se sentía más perdida en un reinado donde, en teoría, debía ser el centro. El silencio de Carlos, en lugar de un escudo, se convertía en un peso que profundizaba aún más su soledad. En contraste, una nueva estrella ascendía. El príncipe William, con gestos sencillos pero poderosos, conquistaba la simpatía del pueblo. En un acto con veteranos de guerra, no pronunció discursos grandilocuentes ni posó para las cámaras. Simplemente se sentó junto a una viuda que lloraba y la escuchó en silencio. Esa imagen, tan humana y desprovista de artificio, se propagó con rapidez, conquistando corazones por su autenticidad en un mundo gobernado por protocolos rígidos. La sinceridad y la rectitud de William se transformaban en armas silenciosas de poder. Los empleados del palacio empezaban a valorar más sus directrices que las palabras de Carlos. Incluso líderes internacionales, desde Canadá hasta Australia, preferían reunirse con William antes que con el propio rey. Ya no se trataba de un cambio sutil, era una realidad imposible de ocultar. El poder se desplazaba con claridad hacia William, mientras Catalina, princesa de Gales, se consolidaba como el alma de la nueva monarquía. No necesitaba proclamas audaces ni enfrentamientos abiertos con el trono. Con dedicación constante, sencillez y un compromiso sincero con la comunidad, Kate convencía tanto al pueblo como a la realeza de que encarnaba el modelo de reina del futuro. Ya no era solo la esposa del heredero, se había convertido en el pilar espiritual y en el rostro de una nueva era. Una verdad cristalina emergía. La monarquía no agonizaba, sino que renacía, y ese renacimiento no giraba en torno a Camila ni dependía de Carlos, sino que era esculpido por William y Kate, una generación decidida a dejar atrás lo antiguo para escribir un capítulo completamente distinto. Mientras Camila perdía aliados y la lealtad de muchos se evaporaba, la imagen de Kate se volvía más fuerte, más luminosa. Ella no buscaba los focos, era la propia luz la que la encontraba. Kate no pedía respeto, este le llegaba de manera natural. En medio de la tormenta que se avecinaba, su calma y su silencio se convirtieron en un nuevo lenguaje del poder. Cada aparición pública estaba cargada de intención: hospitales infantiles, familias de militares, comedores sociales. Su regreso al hospital, donde había recibido tratamiento contra el cáncer, no fue solo una visita personal, sino un gesto simbólico de fortaleza y conexión genuina con la comunidad. Como Diana en su tiempo, Kate no buscaba brillar en exceso, sino afirmar su valor a través de la bondad. Mientras Camila conservaba el título de reina consuerte cada vez más frágil, muchos creían que la verdadera sucesora estaba ya frente a ellos. Su serenidad al lado de William, su sonrisa sencilla pero firme y su negativa a entrar en polémicas
La convertían en el rostro de estabilidad que la monarquía tanto necesitaba. Incluso los más escépticos reconocían que la influencia real se desplazaba de forma inexorable hacia ella. No fue simplemente una afirmación personal, sino un verdadero hito, una línea divisoria que confirmaba con claridad que los tiempos habían cambiado. La reina Camila, según se contaba en los pasillos del palacio, quedó tan sorprendida como herida. Siempre había previsto que vendrían transformaciones dentro de la familia real, pero jamás imaginó que el golpe más devastador llegaría de Harry, el hijo rebelde que había renunciado públicamente a la vida palaciega. Los observadores más cercanos sospechaban que no se trataba de un arrebato emocional, sino de una maniobra cuidadosamente calculada, parte de una estrategia silenciosa destinada a iluminar secretos guardados durante décadas. Mientras tanto, el príncipe William y la princesa Kate mantenían su posición sin necesidad de declaraciones ruidosas. Su respuesta era la cercanía, aparecer ante el pueblo no con la pompa del lujo, sino con la naturalidad de la autenticidad. Ese contraste se volvía cada día más evidente. Incluso mandatarios extranjeros mostraban mayor interés en reunirse con William que con el propio rey Carlos. Era la prueba palpable de que el eje del poder comenzaba a desplazarse de manera irreversible. Carlos, cansado y cada vez más ensimismado, contemplaba todo desde su trono como un hombre que observa su reflejo en un espejo empañado. Había superado muchas tormentas a lo largo de su vida, pero esta no provenía de fuerzas externas. Nacía desde el interior de su propia familia. En su silencio se adivinaba una aceptación amarga. El trono, esa meta por la que había esperado toda una vida, ya no estaba en sus manos para darle forma. La era de la reina llegaba a su ocaso, y aunque Isabel ya no estaba, su recuerdo persistía como un eco solemne, como un epílogo que acompañaba cada movimiento de Camila. La corona y el título podían seguir brillando, pero su verdadera influencia se desvanecía entre las sombras de la historia, y al mismo tiempo se abría un capítulo nuevo, inclinado inevitablemente hacia William y Kate. William no era solo un príncipe, se convertía en el puente frágil entre los errores del pasado y la esperanza de un futuro renovado. A su lado, Kate se mantenía firme, irradiando sin necesidad de reclamar la corona, con el espíritu de Diana como telón de fondo, pero con la gracia moderna que la distinguía. Kate se transformaba en un símbolo en el que el pueblo y el mundo entero depositaban confianza. Juntos, William y ella no solo heredaban una tradición, sino que comenzaban a redefinir lo que la monarquía significaba en el siglo XXI. La gente ya no se conformaba con cuentos de hadas, exigía autenticidad, responsabilidad y, sobre todo, corazón, ese valor perdido que ahora parecía regresar. La historia no era ya un relato íntimo de familia, sino una transición de poder, un movimiento silencioso que anunciaba una nueva era en gestación. Cuando los muros dorados, que habían ocultado secretos durante generaciones, empezaron a resquebrajarse, emergió una verdad distinta. El futuro de la monarquía no se construiría sobre el poder en sí, sino sobre un propósito más profundo y una conexión genuina con el pueblo. Kate, con su sencillez y delicadeza, tendía un puente entre el recuerdo eterno de Diana y un porvenir incierto que pedía ser escrito. En paralelo, la princesa Ana se mantenía como la encarnación de la fortaleza y la independencia. Se negaba a ser vista como un símbolo distante y prefería afirmarse con gestos sencillos,
pero cargados de fuerza. Conducir su propio coche, maquillarse sin ayuda, reparar con sus propias manos una valla en su finca. Para Ana, la autosuficiencia era justicia, era poder. No buscaba focos ni titulares. Su influencia estaba forjada en la disciplina y en la tenacidad de su carácter. Camila, en cambio, había escogido la vía de la influencia discreta, moldear la monarquía desde dentro en lugar de desafiarla desde fuera. En otro tiempo, señalada como la destructora de un matrimonio, con los años terminó por demostrar que también era una mujer con propósito, sobre todo al volcarse en la defensa de las víctimas de violencia doméstica. Incluso la reina Isabel, que durante mucho tiempo se había opuesto a ella, acabó reconociendo esa constancia y le otorgó el título de reina. Aún así, no todos lo aceptaban con la misma facilidad. Para la princesa Ana, que había entregado toda su vida al servicio real, resultaba difícil delegar en alguien tan controvertido. Las tensiones comenzaron a hacerse más visibles cuando, tras recuperarse de una lesión, Ana retomó su servicio público mientras Camila trataba de consolidarse en su rol de reina consorte. Dentro de los muros centenarios de la monarquía, se libraba así una batalla invisible, no de espadas, sino de influencia, lealtad y reconocimiento. La Casa Real Británica había sobrevivido a tormentas de toda índole, pero esta confrontación entre la princesa Ana y la reina Camila se asemejaba a un terremoto capaz de sacudir los cimientos de la corona. Incluso se sentía segura vistiendo trajes de décadas pasadas, no por necesidad ni por nostalgia, sino por una convicción profunda del propósito y del verdadero significado de cada gesto. Sin embargo, en medio de aquella serenidad, la aparición de la reina Camila fue como una piedra lanzada a un lago en calma, rompiendo de golpe el equilibrio de poder al que Ana se había acostumbrado durante toda su vida. El matrimonio entre el príncipe Carlos y Camila había atravesado mares agitados, tormentas públicas y privadas, sobre todo por las tensiones constantes con los príncipes William y Harry. Cuando finalmente Camila fue coronada reina, Ana no pudo evitar sentir un nudo en el estómago. Para ella, Camila siempre había sido una extraña, una figura que había escalado posiciones no con entrega silenciosa, sino con estrategia, cálculo y una astucia que resultaba difícil de aceptar. Ana, en cambio, había dedicado toda su existencia a la familia real, mientras Camila cargaba con la sombra de uno de los mayores escándalos de la historia, una sombra que persiguió a la princesa Diana hasta sus últimos días. A los ojos de Ana, Camila jamás podría representar el futuro de la monarquía. Quizá había sobrevivido a las críticas, pero el verdadero poder, la última palabra, nunca le pertenecía. Con Camila como reina consorte, la tensión entre ambas se volvió cada vez más visible. Ana, siempre entregada en silencio, debía ceder terreno frente a alguien a quien nunca logró aceptar. La disputa comenzó de forma discreta, con diferencias en la asignación de tareas y discusiones sobre decisiones que, según Ana, Camila no estaba en condiciones de tomar. No obstante, la nueva reina, de apariencia sencilla, extendía poco a poco su influencia en cada rincón de la corte. Para Ana, en cambio, el poder debía pertenecer únicamente a quienes lo merecían con trabajo y sacrificio. Aunque la frustración crecía, ambas entendían que un enfrentamiento abierto sería un desastre para la institución. La monarquía sobrevivía, y siempre lo había hecho, gracias a la unidad, o al menos a la ilusión de ella. Pero Ana
Nunca jugó al juego de la política palaciega. Era directa, firme y reacia a las reglas no escritas que otros seguían. Camila, por el contrario, aprendía a moverse con paciencia y con la estrategia refinada de quien sabe esperar su momento. Ana mantenía su carácter intacto, conducía su propio coche, se peinaba sola, acudía a sus compromisos sin artificios ni ostentación. Esa independencia, tan natural en ella, conquistaba la admiración del pueblo, que veía en la princesa no solo a una miembro de la realeza, sino a una guerrera silenciosa que siempre cumplía con su deber. Camila había tomado otro camino. Tras décadas señalada como villana pública, soportó con paciencia la hostilidad y construyó, paso a paso, una nueva imagen basada en la discreción y un encanto contenido. Las críticas se transformaron en fuerza interior y, gracias a su trabajo con causas benéficas, sobre todo en apoyo a las víctimas de violencia doméstica, logró abrirse un espacio de respeto. Tanto así que hasta la propia reina Isabel, en su momento tan escéptica, acabó dándole su bendición. Pero para Ana, nada era tan sencillo. El deber y la responsabilidad estaban siempre por encima de la fama o la estrategia, y no podía aceptar del todo que la astucia hubiera ganado terreno a la entrega. Tras recuperarse de una delicada lesión cerebral, Ana regresó al trabajo con la misma energía de siempre. El primer acto al que asistió fue una competición de ciclismo para personas discapacitadas, evento que había patrocinado durante más de 50 años, entregando con orgullo los premios a los vencedores. Para ella, no era solo un compromiso benéfico, sino la prueba viviente de una vida entera consagrada al servicio. En los ojos de Ana, el ascenso de Camila no era fruto del mérito ni de la dedicación, sino de una estrategia minuciosa y calculada. Con Camila consolidándose en la corte, la paciencia de Ana comenzaba a agotarse. La columna silenciosa y constante se veía obligada a inclinarse ante alguien que jamás aceptó. Las primeras grietas se hicieron visibles cuando Ana expresó en público su desacuerdo con la reestructuración de las organizaciones benéficas reales, una propuesta de Camila que, aunque parecía un asunto menor, bastó para encender un conflicto latente. Ana no se dejaba mover fácilmente, y aunque Camila mantenía una calma exterior impecable, también estaba hecha de hierro. Los rumores comenzaron a recorrer los pasillos del palacio, contando episodios en los que la contención de Ana parecía quebrarse, dejando entrever una frustración que rozaba el desafío abierto. No era una simple discrepancia interna, ni una rivalidad de hermanas. Era un reto directo al poder de la reina, con consecuencias que empezaban a sentirse más allá de los muros de Buckingham. En silencio, se libraba incluso una batalla legal sin precedentes, donde estaban en juego herencias, influencia y control. La monarquía había resistido escándalos, traiciones y disputas, pero esta vez la situación era distinta. No era un drama superficial para la prensa amarilla, sino una lucha histórica, donde la estrategia, la voluntad y la fuerza de dos mujeres marcaban el rumbo de toda una institución. Los periódicos diseccionaban cada detalle, cada rumor, mientras expertos y ciudadanos debatían si se trataba de un choque personal o del inicio de una gran transición que tambaleaba la estructura misma de la monarquía. Pero quienes conocían de verdad a la princesa Ana sabían que ella no peleaba nunca para perder. Su fuerza no residía en declaraciones, sino en hechos. Para Ana, la realeza no era un símbolo vacío ni un ritual elegante. Era servicio, entrega al país y al pueblo. Nadie, ni siquiera Camila,
podía amenazar esa convicción sin enfrentar las consecuencias. Camila había pasado la mayor parte de su vida enfrentándose a pruebas durísimas. Soportó la presión constante, los prejuicios implacables y el escrutinio incesante de la opinión pública. Y, a pesar de todo, siempre supo mantener, con una sutileza casi invisible, su poder y su influencia. Si Ana creía que podría apartarla con facilidad, estaba cometiendo un error de gran magnitud. La rivalidad entre ambas no era un simple choque personal, era la viva representación de dos fuerzas femeninas que encarnaban estrategia, voluntad y poder en un tiempo convulso de la historia real británica. Su enfrentamiento silencioso, aunque feroz, no solo definiría el rumbo de sus destinos individuales, sino que también reflejaba un cambio profundo en la percepción pública de la monarquía. Porque en la actualidad, el poder ya no se mide únicamente en títulos o en ceremonias cargadas de pompa, sino en acciones concretas, en impacto social y en la capacidad de adaptación a un mundo en transformación constante. El mundo entero observaba cada gesto, cada palabra y cada decisión, esperando descubrir quién gobernaría en realidad, quién tendría la capacidad de moldear el futuro de la monarquía británica. Durante años, los rumores de tensión entre la princesa Ana y Camila circularon discretamente por los pasillos del palacio, levantando un muro invisible entre ellas, unidas por el deber, pero separadas por el pasado y por heridas que nunca lograron cerrarse del todo. Ana, célebre por su dedicación sin descanso, por su franqueza tajante y por su escasa tolerancia hacia los forasteros, siempre mantuvo la distancia con Camila, que en realidad nunca fue una simple outsider. Incluso después de la coronación de Camila como reina, la frialdad de Ana permanecía intacta, nacida de vivencias íntimas que pocos podían comprender. Muchos lo atribuían simplemente a su carácter directo e independiente, pero la verdad escondía matices mucho más hondos. Esa discordia encerraba capas de significado personal, recuerdos de dolor, de traición y de decisiones irreversibles que marcaron su destino mucho antes de lo previsto. Porque aunque Camila se situaba ya al lado de Carlos en calidad de reina consorte, la sombra del pasado seguía pesando como una losa imposible de ignorar, y para entender la raíz de aquella tensión, era necesario retroceder a un tiempo anterior, al momento en que Camila dio sus primeros pasos dentro de la familia real, cuando Ana aún estaba atrapada en un romance trágico y cuando las rígidas leyes de la monarquía comenzaron a decidir su destino mucho antes de que Camila llegara al trono. El corazón de Ana había pertenecido, en otro tiempo, a Andrew Parker Bowles, un oficial del ejército respetado, con carisma natural y una confianza que imponía. Su relación con Ana no fue pasajera. Se trataba de un vínculo intenso, lleno de pasión y de promesas, tanto que muchos estaban convencidos de que el matrimonio era solo cuestión de tiempo. Pero el camino de la princesa hacia la felicidad se topó con un obstáculo infranqueable: la ley de sucesión de 1701, que prohibía a los miembros de la familia real casarse con católicos bajo pena de perder sus derechos al trono. Esa regla implacable hizo imposible cualquier futuro con Andrew. Mientras tanto, Camila retomaba poco a poco su lazo con Andrew, para después acercarse cada vez más al príncipe Carlos. Algunos afirmaban que Camila encontró en Carlos el equilibrio que no halló en sus relaciones anteriores. Aunque la verdad nunca quedó del todo clara, lo cierto es que, desde aquel instante, todo se volvió confuso
y el destino de la monarquía entró en una fase inédita de tensión. Años más tarde, en 1933, Anna terminó casándose con el capitán Mark Phillips, alejándose así de Andrew y centrando todas sus fuerzas en sus deberes reales. Ese mismo año, Camila contrajo matrimonio con Andrew, aunque aquel vínculo no tardó en resquebrajarse. Las infidelidades de él se sumaban al hecho de que la conexión entre Camila y Carlos no había desaparecido, sino que se afianzaba cada día más. Cuando Carlos se casó con la princesa Diana en 1981, su corazón ya pertenecía desde hacía mucho tiempo a Camila. Su historia de amor, compleja y enigmática, terminó convirtiéndose en una de las más célebres y polémicas de toda la realeza británica. Camila, señalada durante décadas como la villana responsable de la ruptura entre Carlos y Diana, resistió años de odio, desprecio y críticas feroces. Con paciencia silenciosa, logró reconstruir poco a poco su imagen, demostrando que el poder no provenía solo de un título o de un ritual heredado, sino también de la capacidad de superar pruebas, de la resistencia interior y de la astucia en cada movimiento. Mientras Ana permanecía firme, defendiendo los valores y principios más arraigados de la corona, el conflicto entre ambas iba más allá de lo personal, reflejaba los desafíos más profundos relacionados con el poder, la herencia y el futuro mismo de la institución monárquica. Camila, lejos de buscar la exposición mediática, eligió el silencio y la discreción. Se volcó en la beneficencia, promoviendo la educación y la alfabetización, y reafirmando en todo momento su lealtad inquebrantable hacia Carlos. Con el tiempo, esos esfuerzos dieron fruto. La percepción pública comenzó a transformarse, y cuando finalmente contrajeron matrimonio en 2005, Camila no solo adquirió el título de consorte, sino que se consolidó como un pilar indispensable de la monarquía británica. No obstante, el camino hacia la aceptación plena dentro de la familia real estuvo lejos de ser sencillo, especialmente con la princesa Ana, siempre protectora de su hermano y profundamente consciente de las heridas que marcaban a la dinastía. Ana había presenciado de primera mano el dolor que Diana soportó bajo la presión sofocante de los medios y de la propia institución, y tenía razones más que suficientes para mirar con desconfianza a Camila, señalada durante años como la raíz de aquellas tragedias que nunca cicatrizaron del todo. Incluso cuando la reina Isabel otorgó su aprobación al matrimonio de Carlos y Camila, Ana no cedió terreno, se mantuvo distante, rehusó mostrarse cordial ante las cámaras y jamás sobrepasó el mínimo de cortesía que exigía el protocolo. Con la franqueza que siempre la caracterizó, llegó a afirmar que, en lo más profundo de su ser, Camila jamás alcanzaría a ser una verdadera reina. Así, a lo largo de los años, la tensión entre ambas mujeres permaneció discreta, casi invisible para muchos, pero siempre latente, como un eco imposible de silenciar. Cumplían con su deber compartiendo actos oficiales, intercambiaban palabras medidas, sonreían con contención y se observaban con miradas fugaces, calculadas hasta el último detalle. Era como si cada gesto recordara un pasado que ninguna de las dos podía borrar. Sin embargo, el paso del tiempo y la perseverancia silenciosa de Camila fueron erosionando, poco a poco, aquella muralla invisible. Con entrega y paciencia infinita, la nueva reina demostró que su presencia en la familia real no era fruto de la casualidad. Asumió responsabilidades con seriedad, trabajó sin descanso y fue construyendo una imagen de dignidad y poder
que difícilmente podía ser ignorada. Fuera del alcance de los focos, comenzaron a surgir pequeños signos de cambio, comentarios ligeros, miradas cómplices y gestos de cortesía que indicaban que la brecha inicial empezaba a difuminarse. Aunque jamás llegarían a ser amigas, la frialdad que las había separado dio paso a una relación de respeto mutuo, aunque teñida siempre de cautela y reserva. Sin embargo, el pasado, como un espectro que nunca desaparece del todo, volvió a interponerse. Un litigio reciente reabrió de manera inesperada viejas heridas. Normalmente, los conflictos palaciegos encontraban solución en la discreción de los muros de Buckingham, pero esta vez el público no pudo apartar la mirada. La historia de amor, pérdida, traición y poder volvía a exponerse, y cada gesto, cada palabra y cada cruce de miradas entre Ana y Camila era analizado con minuciosa atención, cargado de significados ocultos. El salón de actos de la Universidad de Londres, escenario de innumerables ceremonias solemnes, se transformó en un espacio tan majestuoso como tenso. Allí se preparó, con el rigor propio de la realeza, un homenaje a la reina Camila por su labor en favor de la educación y la alfabetización. Todo estaba cuidado, hasta el último detalle. Los símbolos reales, los blasones, las tradiciones centenarias. Cada elemento recordaba que aquel era un terreno de poder donde cada movimiento tenía un peso decisivo. La llegada del carruaje real fue recibida con expectación. Cuando la puerta se abrió, Camila descendió con una elegancia serena y una confianza que irradiaba autoridad. A su lado, Ana avanzaba con paso firme, cargada de serenidad y severidad, manteniendo, como siempre, la distancia justa. Incluso un gesto mínimo, la invitación de Camila a que Ana pasara adelante y la negativa de ésta, se convirtió en una declaración silenciosa de carácter, poder y determinación. La ceremonia transcurrió en un marco de lujo y esplendor. A Camila se le concedió el título de Doctora Honoris Causa, sumándose a una prestigiosa lista de monarcas, primeros ministros y eruditos célebres. Sir Mark Clark alabó su incansable labor en pro de la educación y la alfabetización, destacando la huella profunda que había dejado con su compromiso. Cuando Ana tomó la palabra, cada término fue escogido con precisión quirúrgica. Su tono, sereno pero firme, reconocía el mérito de Camila, aunque sin dejar de marcar la distancia. El contraste entre ambas mujeres se hizo evidente para todos los presentes. Más allá del homenaje, lo que se reflejaba era la compleja relación construida sobre años de tensiones acumuladas, sobre la lucha constante entre tradición, poder y emociones personales. En el seno de la realeza, paciencia, vínculos íntimos y deber histórico se entrelazaban, generando matices que solo los más atentos sabían descifrar. Aún antes de concluir el acto, los rumores comenzaron a circular. La prensa se agitaba con especulaciones sobre el litigio y sobre la tensión evidente entre Ana y Camila. Cada gesto, cada sonrisa contenida, cada postura se analizaba en busca de pistas. Camila había luchado durante décadas para transformar su imagen de outsider en la de un pilar indispensable de la Casa Real, ganándose el favor de gran parte del público con su lealtad y constancia. Y sin embargo, el pasado seguía presente, recordando a todos que no era fácil borrar antiguas cicatrices. Mientras tanto, Ana continuaba siendo, desde su nacimiento, un verdadero emblema de la monarquía, símbolo de tradición, deber y firmeza.
La calma aparente de Carlos y la normalidad que proyectaba el resto de la familia solo servían para despertar más dudas. ¿Acaso Ana estaba mostrando, de manera silenciosa pero contundente, su rechazo a la creciente influencia de Camila en los asuntos de la corona? Llegaría un momento en el que todo aquello que había permanecido latente durante tanto tiempo tendría que resolverse finalmente. Medios de comunicación y ciudadanos observaban cada detalle con minuciosidad casi obsesiva. Las miradas, los gestos, las sonrisas contenidas, la postura al caminar, cualquier movimiento podía ser interpretado como una señal de tensión subyacente. Ana, fiel a su carácter directo y a su sentido inquebrantable del deber, colocaba siempre por encima de todo la tradición, el orden y la lealtad a los valores de la corona. Por ello, si existían fricciones con Camila, no eran meras rencillas personales, sino verdaderas discrepancias de principios, de visión y de la concepción misma de cómo debía evolucionar la monarquía en los tiempos modernos. Para el público, no obstante, todo continuaba envuelto en un halo de misterio. Dos figuras femeninas poderosas compartían escenarios oficiales con elegancia y formalidad, mientras que detrás de los muros del palacio latía un desacuerdo profundo que proyectaba un enigma cargado de fascinación. Con el paso de los días, los rumores no se disipaban. La ausencia de declaraciones oficiales no hacía más que aumentar la curiosidad y empujar a la opinión pública a construir teorías sobre una pugna sutil, refinada, pero intensa, que se gestaba en el interior de la familia real. Se preguntaban todos si las habladurías sobre posibles acciones legales se harían realidad y, en caso afirmativo, qué impacto tendrían en la estabilidad de la monarquía. Por el momento, todo permanecía como un misterio sin respuesta. Cada aparición de Ana y Camila era seguida con atención extrema. La mirada fugaz, la sonrisa medida, la manera de avanzar sobre la alfombra roja, todo era escrutado al detalle, como si se tratara de una representación teatral en la que poder, estrategia y emoción se entrelazaban sobre el mismo escenario. Era evidente que la Casa Real volvía a situarse al borde de una tormenta, pero, esta vez, la amenaza no provenía de la prensa, la opinión pública ni la política externa, sino de tensiones internas, refinadas y persistentes, capaces de sacudir los cimientos de la institución. La historia continuaba escribiéndose y cada decisión, cada paso de la familia real, era observado con rigor por todo el mundo, recordando que tras las sonrisas y ceremonias solemnes se esconden relaciones complejas, donde cada movimiento tiene un significado profundo para el futuro de la monarquía británica. Ahora queremos saber tu opinión. ¿Qué piensas sobre la relación entre Ana y Camila y su influencia en la corona? ¿Crees que la tensión interna redefinirá el futuro de la monarquía? Si te interesa seguir descubriendo cada secreto, cada gesto y cada momento de dramatismo en la familia real británica, no olvides dejar tu me gusta y suscribirte al canal para no perder detalle de esta fascinante historia.